Cuando una persona elige Laos como destino para visitar, dudo mucho que sea para quedarse en un resort de 5 estrellas. Dudo mucho que sea para alquilar coches de alta gama y darse un paseo por la ribera del río Mekong. Dudo que sea para salir de fiesta o para disfrutar de unas playas que no tiene. Elegir este país como destino para visitar significa que estás buscando algo más. Desde luego, para viajar por el país tienes distintas formas, ¿no? Tienes el autobús, tienes el tren, tienes incluso el avión, tienes autostop, puedes hacerlo incluso en moto, tienes muchísimas opciones. Y sin duda en tu viaje te vas a encontrar todo lo que hemos estado hablando. Te vas a encontrar con realidades políticas, te vas a encontrar con realidades ambientales, realidades demográficas, pero hay, sobre todas las demás, un elemento o una realidad de este país que no podía quedarse en el tintero. El viaje político y el viaje ambiental que hemos estado haciendo durante estos vídeos no es comparable a nuestro siguiente viaje. Un viaje que trasciende todos estos temas. Hablamos del núcleo del país, del alma de Laos. Hablamos del Satsanapi. Antes de adentrarnos a hablar del Satsanapi, tenemos que hablar un poco sobre el budismo. Y de hecho la conexión de Laos con el budismo ya podemos encontrarla incluso en ese mito de Buda visualizando el porvenir de la ciudad de Luang Prabang. Desde luego el Satsanapi no es algo que te encuentres así como así, no es algo que vayas y digas, oh, un templo de Satsanapi, al contrario, está íntimamente ligado con el budismo, es una historia de hace miles de años. Desde luego el budismo es un tema muy complicado, muy complejo, y en esto sí que mis compañeros de YouTube han sido acertados en tratar los distintos tipos de budismo que hay, sus diferencias, sus distintos rituales, pero para tener ese mapa conceptual hay principalmente 3 tipos de budismo: el budismo Theravada, el budismo Mahayana y el budismo Vajrayana, pronunciándolo malamente. Como suele suceder con grandes religiones como por ejemplo el Islam o por ejemplo el cristianismo, hay distintas vertientes y esas distintas vertientes también comprenden distintas regiones del mundo. El contacto directo que tienes con el budismo es precisamente adentrándote en los templos budistas. Y los templos budistas de Laos, por esa simbiosis de la que hablamos, tienen características diferentes. Si ya vienes de Tailandia o ya vienes de Vietnam o ya vienes de Camboya, ya notas esas diferencias. Pero si estamos hablando de que tu viaje lo vas a empezar en Laos, déjame hacerte un pequeño spoiler. Para empezar, los techos son algo diferentes a los que hay en Tailandia y en Camboya. En mi caso no puedo hablar de Vietnam porque no he visitado Vietnam, así que no voy a meter la pata en eso. Y tiene que ver con aspectos ambientales. Estas regiones monzónicas soportan un clima bastante duro y bastante severo. En estas regiones tenemos la presencia de tifones, es decir, fuertes vientos, la presencia también de lluvias torrenciales fuertes y constantes. Por tanto, para equilibrar un poco esa fuerza o esa resistencia que tiene que hacer el techo ante todas estas adversidades meteorológicas, los hacen con distintos niveles. Entonces te vas a dar cuenta que según el templo, pues hay como distintas capas de techo. La razón técnica es esta. Ahora, la razón espiritual es precisamente porque se intenta representar los distintos niveles para alcanzar la iluminación. Dependiendo de la importancia del templo, te vas a encontrar más niveles o menos niveles. Esto es como las mezquitas. Normalmente las mezquitas tienen un minarete, pero si la mezquita es muy importante, tienen hasta 4 minaretes. Los distintos niveles de la iluminación no solo se representan a través de los techos, se representan a través de la misma forma que tiene el templo. Y hay un templo en Luang Prabang, si tienes la oportunidad de visitarlo, que representa muy bien ese camino a la iluminación, porque además es un templo que tiene 4 niveles, si mal no recuerdo, cada uno de ellos se va estrechando y cada uno de ellos, además, lo clásico que te encuentras en los templos budistas, ¿no? Tienen esas historias, esas pinturas que te van ayudando a entender ese camino, a conectar más con el alma.
los templos budistas presentan particularidades. Presentan particularidades dependiendo del país y presentan particularidades también dependiendo de qué es lo que quiere transmitir el templo. Esto es más o menos como las iglesias también. Hay iglesias que se enfocan mucho más en la resurrección de Jesucristo, otras que se centran más en la crucifixión de Jesucristo. En el budismo hablamos exactamente de lo mismo, y una de las formas más claras para visualizar el mensaje que quiere transmitir ese templo es precisamente con la figura de Buda. La figura de Buda no es única, dependiendo de qué posición esté Buda, cómo coloque su mano, dónde esté colocada, quiere transmitir un mensaje o quiere transmitir otro. Los tres principales son los siguientes. Vitarkara Muda es el de la enseñanza y el conocimiento. En esta posición Buda tiene el dedo índice y el dedo pulgar juntos, simbolizando un círculo o la canalización de la energía y de la sabiduría. Representa la transmisión del Dharma y la reflexión filosófica. El siguiente Buda sería el Bhumispasha Mudra. Cuesta un poquito. En este caso la mano de Buda está como apuntando hacia la tierra, tocando la tierra. Aquí lo que está simbolizando es el momento en el que Buda hace testigo a la tierra de su iluminación. Es una de las más comunes del sudeste asiático. Y la tercera sería Abhaya Mudra, que es una de las más clásicas, cuando te encuentras la mano así. Este Buda lo que intenta representar es protección. Pero hay una cuarta posición, y esta posición es la más noble de todas. Por eso se encuentra en muy pocos lugares. Lo que está representando es el parinirvana. Justo antes de su muerte, se libera del ciclo del renacimiento que se llama samsara. Es decir, ya has llegado a la iluminación total. En esto tengo que hacer un breve inciso, porque si bien es cierto que he mencionado 3, es verdad que hay muchísimos más. A fin de cuentas, la mudra es un gesto simbólico para canalizar esa energía y, como digo, no está únicamente presente en el budismo, sino que también está presente en el hinduismo y está presente en el yoga. Por lo tanto, hay muchísimas variaciones y cada una de ellas simboliza algo en particular. Pero en este caso te he querido hablar de 3, que son las 3 principales que te vas a ir encontrando a lo largo de los templos de Laos. Para el budismo Theravada, Buda no fue un dios, sino fue una persona que alcanzó la iluminación. Y es su imagen y su representación la que te ayudan a alcanzar el nirvana. Y desde luego, tú llegas a un templo budista y te sientas y ves esa imagen y te da una tranquilidad y una paz. Además, los templos budistas, no sé por qué, incluso estando en el centro de la ciudad, es como si fuera un pequeño oasis dentro de un desierto de ruido y caos y desorden. Otra de las características principales que tienen los templos budistas en Laos es que las nagas, que son unos seres mitológicos de protección, en este caso en Laos hablamos que tienen un aspecto mucho más de serpiente. El caso de Camboya ya lo veremos un poco más adelante, pero tiene una presencia mucho más de cobra, mientras que en China, por ejemplo, tiene una presencia mucho más de dragón. Como he dicho, la naga es un símbolo de protección y la historia más clara para entender este rol es la historia de la naga Mukalinda con Buda. Estamos en el momento en el que Buda ha alcanzado la iluminación, pero está en un proceso de meditación profunda, pasando semanas meditando debajo de un árbol bodhi. Pero lo significativo en esta historia es que llega una gran tormenta y Buda se mantiene inmóvil debajo del árbol. Pero la tormenta es muy fuerte, así que el rey de las nagas, Mukalinda, ve a Buda y decide protegerlo. Así que se enrolla en su cuerpo y lo protege de la lluvia a través de 6 o 7 cabezas para resguardarlo de la tormenta y dejar que terminara su proceso de meditación. Después de varios días, la tormenta cesa y Mukalinda se convierte en una persona, reverenciándose ante Buda como el iluminado. Podríamos continuar contando historias sobre budismo, pero teniendo esta ligera pincelada, ahora podemos adentrarnos un poquito más a Satsanapi.
Setsana-pi es una religión animista. ¿Qué quiere decir? Se basa en la creencia de que hay numerosos espíritus, que son llamados pi. Hay espíritus bondadosos, hay espíritus malvados y hay espíritus que son juguetones, que son traviesos. Esta religión es parte del origen del pueblo Thai. El pueblo Thai además no vino de Tailandia. El pueblo Thai vivía en la región de Yunnan, al sur de China. Y con los distintos problemas que tenían con las dinastías chinas, al final fue un pueblo que decidió buscar asentamiento en las tierras del sur, asentándose principalmente en Tailandia y en Laos. Es cierto de que el pueblo Thai no es uniformemente étnico, sobre todo en Laos. En Laos hay muchísimas minorías y explicar este proceso de minorías y de conquistas de tierras y de por qué unas minorías viven en las montañas y otras en los valles, etcétera, etcétera, es muy complejo. Pero hay un vídeo de una de ellas, en Lethal Crisis, que es genial. Y si estás interesado en esta diversidad de etnias de Laos, yo te recomiendo que le eches un vistazo porque la verdad es que merece mucho la pena. De Setsana-pi también podemos contar un montón de historias, pero hay una historia que cuenta el origen de uno de los días más importantes, no solo de Laos, sino también de Tailandia y de Camboya. Hablamos del Pi Mai Lao en Laos o del famoso Songkran de Tailandia. Cuenta la leyenda que en tiempos anteriores a Buda había una deidad que se llamaba Tao Kavin Laprom. Tenía 4 rostros y 7 hijas. Y era la persona más sabia del mundo. O al menos es lo que él pensaba. Porque apareció un niño llamado Tamaban Kuban, quien entendía el lenguaje de los pájaros y se autoproclamó la persona más sabia del mundo. Obviamente no puede haber 2 personas más sabias en el mundo. Tiene que haber una. Así que esta deidad llamó a Tamaban y le propuso lo siguiente: resolver un acertijo de 3 partes. Si él no conseguía resolver el acertijo, entonces le cortaría la cabeza. Pero si conseguía resolver el acertijo, entonces sería él quien se cortaría la cabeza. Le propuso resolver el siguiente acertijo: ¿qué parte del cuerpo brilla más por la mañana, por la tarde y por la noche? Kavin Laprom le dio 7 días para descifrar el acertijo. Y él, súper preocupado, no conseguía hacerlo. Hasta que al final decidió irse al bosque, ya desesperado, desalentado, sabiendo que iba a morir al día siguiente. Y esto de que, apoyado en un árbol, escuchó la conversación de 2 pájaros. Uno de ellos dijo: ¿qué vamos a comer mañana? Y el otro pájaro le dijo al personaje ese de ahí abajo: ¿por qué no consigue resolver el acertijo? Cuando es muy fácil. La parte que más brilla por la mañana es la cara, que es la que te lavas por la mañana. La parte que más brilla durante la tarde es el cuerpo, porque es el que te lavas para desprenderte de todo ese sudor. Y la parte que más brilla por la noche son los pies que te lavas antes de acostarse. Así que Tamaban, habiendo escuchado al pájaro, fue al rey y, resultando ser cierto el acertijo, se cortó la cabeza. Pero la cabeza de esta deidad era un peligro, porque si tocaba el suelo incendiaba todo lo que había. Si tocaba el mar, se secaban de la noche a la mañana. Así que mandó a sus hijas a que pusieran su cabeza en una bandeja para proteger la tierra. Les dijo también que llevara su cabeza al monte Meru, al monte budista sagrado. Y en tercer lugar, les pidió a cada una de ellas que una vez al año devolvieran su cabeza a la tierra, la limpiaran y de nuevo la devolvieran al monte Meru. Ese día concreto es el día de Songkran o el Pi Mai Lao en Laos. Dependiendo de qué día caiga, es una de estas hijas de esta deidad la que recoge la cabeza, la lleva a la tierra, hace esa ceremonia para limpiarla, purificarla y de nuevo devolverla al monte Meru. Cada una de ellas tiene un nombre diferente y cada una de ellas tiene no solo nombre diferente, sino un color diferente y un animal diferente. Y dependiendo de si cae el lunes, martes, miércoles, jueves, este 13-14 de abril, dependerá si va a ser un año con más lluvias, si va a ser un año para los negocios. Además, la comunidad suele elegir a una mujer que es la que representa a una de estas 7 hijas, encargada de llevar la cabeza de esta deidad.
lo más famoso o representativo de esta fiesta es que simboliza el inicio de la temporada de lluvias. Por eso la famosa costumbre de tirarse agua los unos a los otros. Pero si tienes la oportunidad de quedarte allí, te darás cuenta que hay unos pequeños gestos, unas pequeñas costumbres, como por ejemplo el primer día, es decir, el día 13, la gente lo que suele hacer es crear montículos de arena y ponerlos enfrente de las puertas de su casa. Es un día para realizar actos bondadosos, para realizar limosnas, para, digamos, limpiar y purificar el karma. Luego tenemos también el día 14, que es un día que ni forma parte del año anterior ni forma parte del año nuevo. Es un día que está en el limbo, muy común en otras culturas, como por ejemplo en la maya. Y luego ya tenemos el día grande, el día importante, que es el día 15, que es cuando se realiza el ritual y la fiesta del agua, etcétera, etcétera. Un aspecto esencial en la antropología de Sazanapi es el concepto de Quan. El Quan es el concepto vital o el alma vital. Está compuesta por 32 espíritus menores que residen en el cuerpo de uno. Estos 32 espíritus menores están relacionados con distintas partes de tu cuerpo, sobre todo en la mental y en la física. La salud y tu suerte depende de que todos ellos estén en sincronía. Si estás teniendo una época de mala suerte o si estás teniendo una época en la que tu salud no es muy boyante, se dice que alguno de esos espíritus se ha fugado. Por lo tanto, se disponen a realizar una ceremonia para de nuevo equilibrar tus 32 espíritus. La más famosa de ellas es la ceremonia Bazi o Su Quan. Se llama la llamada del alma. Están queriendo llamar de nuevo a esos espíritus que se han fugado, porque como hemos dicho, algunos pues son benévolos y otros pues son traviesillos. Incluye la creación de un altar con distintas flores, hojas de plátano, en el que alrededor se recitan unos cánticos y finaliza con una comida y una danza común. Sin embargo, el acto central de esta ceremonia es sobre todo cuando te atan 2 hilos blancos en las muñecas. Es una forma para representar que esos Quan, que esos espíritus no se vayan. ¿Qué ocurre una vez una persona muere? Pues que el Quan abandona el cuerpo y tras una serie de procesos de purificación se convierte en un Pi, en un espíritu. Cuando son Quan son espíritus menores, pero pasado ese proceso ya sí que se convierten en espíritus y ya sí que son rememorados en las ceremonias para recordar a los ancestros. El panteón que tiene esta religión tan particular se divide según dónde resida el espíritu. Están los espíritus de los ancestros, luego están los espíritus de los templos, luego están los espíritus de la aldea y luego ya los más peligrosos, podríamos decir, son espíritus de los muertos trágicos. Pero sin duda el grupo más importante es el Pi Dam, es decir, el espíritu de los ancestros. Los ancestros tienen un lugar muy valorado dentro del satsana, porque su respeto y su memoria perpetúa la buena salud, la buena suerte, que los espíritus, pues, como hemos dicho, no se vuelvan traviesos. Volvemos de nuevo a una religión como la budista, ¿no? Una religión en la que la comunidad está muy entrelazada, está muy unida, y no solo con los miembros del presente, sino con los miembros que formaron la comunidad anterior. Pero bueno, como digo, más allá de esta figura de los distintos espíritus que residen en distintos lugares, en nosotros mismos, ¿no? En esos 32 espíritus que hay en nuestro cuerpo, pues también hay ciertas figuras, como por ejemplo los devas, que son figuras hinduistas que el Sazanapi también ha adquirido. Tenemos también las nagas y otros rituales, como por ejemplo un ritual muy famoso, que es el Bung Bang Phai. Tienen esa mezcla de tradición de ese pueblo thai junto con la tradición budista. Celebration and prayer, and it's the perfect atmosphere for the Naga to emerge. Hablamos de un microcosmos en un lugar tan único como es el sudeste asiático, de la que obviamente había que hablar. De nuevo, es un tema que me sorprende
que de todos los visitantes que tiene Laos, porque aunque leas en muchas revistas o leas en muchos blogs o en muchos vídeos de que es un país desconocido del sudeste asiático, te puedo asegurar que turistas te vas a encontrar a punta pala. Pero hay temas que pasan desapercibidos. Hay que llegar a una serie de acuerdos internacionales para la explotación de esa electricidad, en el caso de que se construyera una presa. Porque me dijo que tenía que poner una cesta de mimbre que ellos tienen. Y aunque estemos a punto de terminar nuestro viaje, nos queda un destino más. Qué chulo, tío. Ah, qué chulo. Vale.